Bueno, el tema que nos toca ver hoy es el de evaluación anestésica. Es un tema bastante básico y que está bueno arrancarlo a ver ahora como R1, que somos cuando estamos viendo justamente el consultorio y los pacientes en piso que se van a operar al otro día. Y lo más importante que quiero dejar claro en esta clase es algunos conceptos para que nos sirva a todos para saber bien qué es lo que nosotros buscamos en la evaluación anestésica y en qué casos hay que solicitar distintos tipos de estudios o interconsultas para que sea realmente efectiva esta evaluación y poder lograr los objetivos que ésta propone. Obviamente es un tema bastante grande, abarca muchos temas o muchos componentes. Muchos de estos o ya los vimos en otras clases o los vamos a ver próximamente. Entonces, bueno, por ahí de esas cosas voy a hablar más en general y después se puede consultar específicamente por ese tema. Bueno, un poquito en nuestra introducción a qué es lo que nos referimos como una evaluación preanestésica es justamente todo proceso de estudio que va a preceder a la administración de una anestesia, que puede ser tanto en los procedimientos quirúrgicos como diagnósticos o terapéuticos. Eh, la evaluación preanestésica influye, ¿sí?, en lo que es la atención perioperatoria, o sea, en el preoperatorio, dentro del quirófano y en el postoperatorio, y puede influir de una manera positiva como negativa, ¿sí?, dependiendo cómo la llevemos a cabo. Justamente en este estudio, más que un estudio, en realidad es un reporte de casos de una base de datos australiana que va monitorizando distintos parámetros. Dice que hasta el 3% hasta el 3% de los eventos adversos o de los malos, eh, ¿cómo decirlo? De de las comorbilidades o de los malos resultados perioperatorios se justificaban con una mala evaluación preanestésica. Así que puede influir, en el caso de no realizarla correctamente, negativamente en el resultado posoperatorio o perioperatorio. ¿Cuáles son los objetivos, ¿sí?, de la evaluación preanestésica? Básicamente hay dos grandes objetivos que son, bueno, garantizar que el paciente pueda tolerar con seguridad la anestesia, ¿sí?, para la cirugía en la cual se va a someter, y mitigar los riesgos perioperatorios, ¿sí?, como pueden ser las complicaciones pulmonares o cardiovasculares, que se hacen justamente en estos dos casos con evaluaciones específicas que vamos a ver después. Eh, ¿De qué manera de qué manera nosotros logramos estos objetivos? Bueno, justamente realizando una correcta evaluación física del paciente, que incluye la historia clínica y el examen físico, y a partir de ese estudio clínico del paciente, eh, llegamos a la conclusión o justificamos el pedido de distintos exámenes complementarios o interconsultas, eh, si el paciente tiene alguna comorbilidad o patología de base, indicamos que haya un seguimiento de esa patología o mejorar el tratamiento, optimizar el tratamiento o en caso, en caso de que se requiera, atrasar el momento de la cirugía para poder llegar a una mejor atención perioperatoria. De esta manera, como ejemplo, logramos estos objetivos que se propone la evaluación preanestésica. Bueno, además de esto, hay muchos estudios, acá les traigo algunos ejemplos, que han demostrado, ¿sí? Está demostrado que la evaluación anestésica se va a asociar a una reducción, ¿sí?, de la ansiedad, tanto del paciente como de la familia del paciente. Va a haber una mayor aceptación por las anestesias regionales en contraposición por ahí con las dormime todo, en las generales. Esto se lleva a cabo
con una correcta educación del paciente en el momento de la evaluación preanestésica, en el consultorio, ¿sí? Hay menos cancelaciones de los casos en el día de la cirugía, obviamente, porque nosotros ya con la evaluación preanestésica indicamos los estudios o los requerimientos que necesita el paciente y de esta manera el paciente llega al momento de la cirugía con todos estos requerimientos hechos, una menor duración de la estancia en el hospital y además reduce los costes hospitalarios. Bueno, entonces nosotros para realizar, ¿sí?, todo lo que es la evaluación preanestésica, lo vamos a hacer como casi lo realizan cualquier especialidad de la medicina con cualquier paciente que ve en una consulta, ¿sí? Que es, primero hacemos una evaluación clínica, ¿sí? Una anamnesis, motivo de consulta, historia clínica, antecedentes, un examen físico, ¿sí? A partir de todos los datos que recabamos de eso, después solicitamos estudios complementarios. En el caso que sea necesario, pedimos una interconsulta o indicamos una terapéutica y de esta manera logramos, en nuestro caso sería lograr la cirugía, pero bueno, es básicamente eso. Eh, el examen clínico, que es la primera parte, consiste de dos partes, la historia clínica y el examen físico, ¿sí? Eh, Debe incluir, ¿sí?, un conjunto coherente de componentes, tanto en la historia clínica como en el examen físico, y nos tiene que dar la oportunidad para poder intervenir en alguno de estos componentes, ¿sí?, realizando exámenes más detallados, ¿sí?, como puede ser el pedido de interconsulta o pedido de estudios o optimizar algún tratamiento, ¿sí? Entonces, eh, de esta manera, con estos distintos componentes que nosotros vamos a ir analizando en la evaluación perioperatoria, podemos, ¿sí?, influir y mejorar la atención perioperatoria. ¿De qué manera? Como les había dicho recién, optimizando las comorbilidades, remitir al paciente a otros especialistas, realizar pruebas diagnósticas, iniciar más para reducción del riesgo perioperatorio, ¿sí?, o identificar comorbilidades que no estaban identificadas previamente. Todo eso lo vamos a hacer nosotros en una consulta preoperatoria, ¿sí? En caso que sea necesario, obviamente, para lograr una mejor atención perioperatoria, podemos postergar la cirugía hasta lograr conseguir que el paciente esté en las óptimas condiciones para poder atravesar la anestesia. ¿Cuáles son? Ahora vamos a empezar primero con la historia clínica. Acuérdense que el examen clínico consiste en la historia clínica del examen físico, ¿sí? Lo primero que vamos a preguntar, obviamente, cuando el paciente llega a la consulta anestésica o lo vemos en el piso es, bueno, ¿de qué te van a operar? ¿Por qué lo van a operar? Debemos preguntarle sobre la enfermedad, ¿sí?, por la cual requiere la cirugía, los antecedentes médicos eh, que haya tenido o que está atravesando ahora, si toma medicación para algo. Generalmente lo que preguntamos es si toma medicación para algo, porque por ahí si le preguntas al paciente, ¿tenés alguna enfermedad? Te va a decir que no, y después le preguntas, ¿tomás medicación para algo? Y sí, toman Alapri. Entonces, bueno, sí, sos hipertenso, eso es una enfermedad, estás en tratamiento, ¿sí? Hay que hacer la pregunta de cirugías previas, ¿sí?, los tipos de anestesia, las complicaciones relacionadas con la anestesia, si tuvo algún problema, si le dijeron si hubo algún problema con el tema del manejo de la vía aérea, de la intubación, si tuvo despertares intraoperatorios, cómo fue su despertar, si tuvo náuseas, vómitos, dolor en el postoperatorio. Todas esas cosas nos sirven para ir viendo cómo es el panorama de nuestro paciente para después poder realizar en el intraoperatorio o en el preoperatorio las medidas necesarias para mejorar todas estas cosas. Se deben revisar todos los resultados de las pruebas diagnósticas y las intervenciones que ha tenido este paciente. Ahora me voy a detener un poquito en lo que es medicamentos, ¿sí? Más que nada en lo que, porque generalmente, o sea, para la cirugía no se requiere una suspensión, ¿sí?, de la mayoría de los medicamentos. Tenemos que tener especial atención en los medicamentos, sí, que son los que pueden afectar lo que es el sistema de la hemostasia, ¿sí? Más que nada para pacientes que tienen un mayor riesgo de sangrado, que aumente el riesgo, obviamente, de trombosis o de algún evento por el cual se está usando estos antiagregantes o anticoagulantes. Así que
Para tener a modo de repaso, esto creo que ya hay una clase sobre esto, pero bueno, les voy a hablar un poquito de esto para volver a repasar. Eh, bueno, con respecto a la aspirina, si solamente lo que toma es aspirina al paciente, no existe evidencia de que su administración como agente único suponga un riesgo incrementado de desarrollo de hematoma espinal, ¿sí? En el caso de que queramos usar una anestesia neuroaxial, ¿sí? Eh, bueno, si solamente lo que toma es aspirina, no hay evidencia de que eso podría incrementar, sí, los riesgos. Ahora, con respecto a otros tratamientos antiagregantes, como puede ser el clopidogrel, ¿sí? Se recomienda suspender el clopidogrel de 3 a 7 días, ¿sí? Que al menos sea 5 días para realizar una técnica neuroaxial. Para el Plasuvel son 5 días y el ticagrelor 24 horas. Ahora, hay muchos pacientes, más que nada los pacientes que han tenido antecedentes de algún evento isquémico, que están doblemente antiagregados, con aspirina y clopidogrel. A esos pacientes sí, no importa que solamente que tome aspirina, porque también está tomando clopidogrel. Entonces, mínimamente una semana se le debe pedir que suspenda la medicación en el caso de que vamos a realizarle una anestesia neuroaxial, ¿sí? O para cirugías con alto riesgo de sangrado. Con respecto a los anticoagulantes, para la heparina no fraccionada, ¿sí? Tiene que suspenderse más de 4 horas. Para la noxaparina, eso va a depender si el régimen es profiláctico o terapéutico, ¿sí? Ahí tienen las dosis, en el caso de que sea tromboprofiláctico, que es 1 miligramo kilo cada 24 horas, por lo cual vamos a pedir una suspensión de por lo menos 12 horas, en el caso de que sea dosis de tratamiento, que son 1,5 miligramos kilo cada 12, ahí sí tiene que ser mayor a 24 horas. En el caso de los anticoagulantes orales, que son antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol y la warfarina, bueno, para el acenocumarol se da de 3 a 4 días la suspensión y para la warfarina de 4 a 5 días. Como generalmente estos pacientes toman el anticoagulante por algo, por una FA, por ejemplo, hay que pedirle que se le reemplace por enoxaparina, ¿sí? Con el régimen tromboprofiláctico para después poder tranquilamente suspender 12 horas antes de la cirugía y ya está, no habría problema. También, en el caso de que esté tomando los antagonistas de la vitamina K, se le puede solicitar un RIN que debería ser menor a 1,4. Para lo que es los nuevos anticoagulantes, ¿sí? De acción directa, como el dabigatran, el rivaroxaban y la apixaban, bueno, con lo que es el dabigatran no se recomienda, ¿sí? La realización de una técnica neuroaxial. Cuando hablo de neuroaxial, bueno, ya saben, raqui, peridural, ¿sí? En los pacientes que reciben dabigatran como tromboprofilaxis no se recomendaría la realización de una técnica neuroaxial. En el caso de cirugías, ¿sí? Electivas, ¿sí? Elegimos 24 horas y para las que tengan un alto riesgo de sangrado, entre 2 y 4 días. Para el apixaban y el rivaroxaban, o sea, para los que antagonizan el factor desactivado, para cirugías de riesgo de bajo riesgo de sangrado se debe suspender entre 24 y 36 horas y para los de alto riesgo 48 horas. Siguiendo luego de esta breve repaso de lo que es los medicamentos, con los distintos componentes de la historia clínica, bueno, obviamente preguntar sobre alergias en medicamentos o sustancias, ¿sí? El consumo de tabaco, ¿sí? Se utiliza alcohol, drogas. El consumo de tabaco más que nada nos va a servir después cuando damos lo que es la evaluación eh, respiratoria del paciente. El alcohol y las drogas, bueno, las drogas pueden interferir con el mecanismo de acción, ¿sí? De los distintos fármacos que se usan en la anestesia, así que también hay que tener en consideración esas cosas. Antecedentes familiares o personales, ¿sí? De deficiencia de pseudocoliesterasa o de hipertermia maligna, anomalías de las vías respiratorias. Después hay que tener un particular cuidado con lo que es como lo principal que después tenemos que ver en el examen físico, lo que es las vías respiratorias. Si sabe si hubo algún problema con el tema de la intubación en cirugías anteriores, si tuvo algún diente flojo o se tuvo alguna pérdida dentaria por un procedimiento dificultoso de la vía respiratoria. Algunos antecedentes como si ronca mucho, si se despierta cansado, si no era un buen sueño, que eso puede significar
el síndrome obstructivo del sueño, que es un predilector de lo que puede ser una vía aérea dificultosa, son todas cosas que tenemos que preguntar y tener en cuenta. Bueno, síntomas de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, hepáticas, renales, endocrinas y neurológicas. eh, Tengo que tener en cuenta. Después, en lo que es cardiovascular y pulmonar, vamos a hablar un poquito más sobre eso. Lo que es, bueno, hepáticas y renales, obviamente todo lo que tiene que ver con lo que es la cinética de los fármacos, ¿sí? La mayoría, la gran parte de los fármacos se metabolizan y se eliminan por vía renal o hepática. Problemas endocrinológicos y neurológicos. Em, con lo que respecta a lo neurológico, tenemos que anotar, ¿sí? O tiene que quedar registrado si el paciente tiene algún antecedente o algún déficit neurológico, eh, más que nada para que después de la cirugía, ¿sí? Ese déficit neurológico que ya tenía el paciente previamente, nos haga pasar como un déficit neurológico secundario a algún procedimiento de la anestesia, ¿no? Puede ser alguna práctica neuroaxial, ¿sí? Bueno, como le dije, antecedente ronquioso, somnolencia diurna, que puede sugerir lo que es la apnea obstructiva del sueño. Ahora vamos a la segunda parte de la exploración clínica, con la exploración física. ¿Sí? Toma de los signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación aire ambiente, si contamos con saturómetro, la altura, el peso, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo que nos va a ayudar es a identificar pacientes, si son pacientes obesos o pacientes con sobrepeso, nos puede significar que por ahí va a ser más difícil el manejo de la vía aérea. También nos puede orientar al que el paciente pueda llegar a tener una enfermedad crónica, como enfermedades cardiovasculares, que por ahí nos serviría más indagar si tiene algún otro factor de riesgo en el caso de que podría llegar a tener alguna enfermedad cardiovascular subyacente que no tenga diagnóstico y que por ahí estaría bueno llevar o enviar al paciente para pedir un riesgo cardiovascular o algún otro estudio. El peso corporal ideal, ¿sí? Que es importante para, más que nada, para calcular las dosis, ¿sí? De algunos fármacos que usamos en la anestesia o para el ajuste de la ventilación mecánica cuando ajustamos sí, las dosis de volumen minuto, que siempre usamos la regla del peso ideal por 6 por 7 o por 8 para mantener una ventilación protectiva, ¿sí? De esa manera evitamos el barotrauma, el bolotrama del paciente. ¿Cómo sacamos el peso corporal ideal? Bueno, tenemos la fórmula de Vine, que se usa mucho en lo que es nutrición, que son 50 kilos y le vamos sumando 2,3 kilos por cada 2,54 centímetros por encima del 1,52 m, ¿sí? Por lo general, en el quirófano, una manera rápida de hacerlo también es restándole 100 a los centímetros que mide el paciente. Eso también te da un aproximativo de cuánto podría llegar a ser el peso corporal ideal. Con lo que respecta a la exploración de la vía aérea, esto ya es un tema que ya sé que ya lo había dado Bárbara, pero bueno, eh, para repasarlo más profundamente, estaría bueno volver a la clase esa. Pero bueno, para hacer un breve resumen de lo que es la exploración de la vía aérea, que es algo que hacemos en todas las evaluaciones preanestésicas, vamos, por lo general, tenemos que evaluar cómo está el estado de la dentadura, ¿sí? Verificar que no haya ningún diente flojo o que haya una faltante de alguna pieza dental, ¿sí? Porque cuando hacemos la laringoscopía existe el riesgo, ¿sí? De que se pueda perder alguna pieza dentaria, entonces tenemos que tener registrado si al paciente le falta alguno de los dientes, ¿sí? La posibilidad de colocar los incisivos inferiores delante de los incisivos superiores, que es una técnica que usamos cuando hacemos la evaluación, ¿sí? Después, bueno, la distancia tiromentoniana es importante, ¿sí? Tener reverencia si es menor a 6 centímetros, ¿sí? Hacemos que el paciente lleve el pulso para atrás y ahí medimos con los dedos la distancia que hay entre el tiroides y el mentón. La presencia de mucho vello facial es importante porque eso nos puede llevar a a una dificultad. ¿Sí? Cuando el paciente tiene mucho vello es difícil ventilarlo, ¿sí? Con la máscara. El grosor y la circunferencia del cuello, ¿sí? También predictivo de vía aérea difícil. La puntuación de Malampati, que ya había hablado Barbie
En la clase anterior, sí, tenemos las cuatro clases, sí, lo que vemos son los pilares posteriores, la úvula, el paladar blando, el paladar duro. Eh, para la clase uno vemos todo, para la clase 2 solamente vemos parte, sí, de la úvula y vemos paladar blando y paladar duro. Para la clase 3 solamente vemos la base de la úvula, paladar blando y paladar duro, y para la clase 4 solamente vamos a ver paladar duro. Todo esto para poder identificar los supuestos predictores de lo que puede llegar a ser un paciente para que podía ser difícil de ventilar. ¿Sí? Algunos predictores para que de dificultad de la ventilación manual mediante mascarilla tenemos, bueno, pacientes de edad superior a 55 años, pacientes obesos por índice de masa corporal, o sea, índice de masa corporal mayor a 26, ausencia de dientes, la presencia de barba, como se había dicho, antecedentes de ronquidos, Mallampati 3 o 4, protrusión gravemente limitada de la mandíbula, los que tienen cuello gordo, o sea, aumento de la circunferencia del cuello, deformidades de la cara y del cuello, y bueno, todo lo que tiene que ver con patología cervical. Bueno, para seguir con lo que es la exploración física, deberíamos hacer una evaluación de lo que es el sistema cardiovascular, los pulmones y la piel. Eh, Deberíamos evaluar también los sitios de acceso venoso en el caso de ver que el paciente podría llegar a tener, podría ser difícil encontrar algún sitio para una vía periférica. Se debería plantear si la chance con el paciente de poner una vía central, ¿sí? Una vía, una vía central para poder administrar los anestésicos. Bueno, y el estado neurológico preoperatorio, que fue lo que les dije anteriormente. Bueno, una vez que ya tenemos el examen clínico listo, ¿sí? Historia clínica, ¿sí? Con todo lo que vimos, y examen físico, después de tener todo eso, y con nuestro criterio médico, vamos a solicitar los distintos estudios y pruebas de diagnóstico preoperatorias. No tiene ningún sentido, ¿sí? Solicitar exámenes de laboratorio de rutina y sin ningún tipo de justificación, ¿sí? Tanto exámenes de laboratorio como exámenes electrocardiograma o radiografía de tórax, por ejemplo, ¿sí? Porque no va a tener ningún tipo de rendimiento, encarecen la atención, ¿sí? Generan postergaciones innecesarias a la cirugía, aumentan los costos, ¿sí? Y bueno, y siempre está el dilema de solicitar cualquier cosa que tampoco tenga ningún tipo de relevancia con la cirugía, con relación clínica, y que ese resultado de alterado, y después, bueno, ¿qué hacemos con ese resultado, sí? Acá yo les dejé dos estudios, ¿sí? Una es de una revista colombiana de anestesiología, el otro de la revista británica, que justamente habla de esto, ¿sí? Del uso rutinario por el simple hecho de ser rutina y sin ningún tipo de justificación de estudios de laboratorio preanestésicos. Fíjense las conclusiones en que llegaron, ¿sí? Estos estudios que dicen eh, que estos estudios aportan muy poco, incluso pueden perjudicar al paciente, ¿sí? Al médico y hasta a la institución, ¿sí? Porque su capacidad de predecir una morbilidad o cambiar conductas de anestesia es muy pobre. Pacientes, por ejemplo, en la revista británica dice que no tiene eh, ningún, ninguna evidencia, ¿sí? De que mejore la calidad de la atención pedir estudios de rutina a pacientes adultos que no tienen ninguna patología en caso de cirugías no cardíacas, obviamente. Para casos específicos de cirugías cardíacas o pulmonares, bueno, ya de por sí son cirugías de alto riesgo y merecen atención. Con esto no quiero decir de que no hay que pedir estudios complementarios, sino que justamente, o sea, los estudios que solicitamos preoperatoriamente, ¿sí? Nacen de la justificación en base a la información que obtuvimos de la historia clínica, ¿sí? Y del examen físico, como sucede en cualquier otra especialidad de la medicina, ¿sí? Hacemos la historia clínica, el examen físico y a partir de eso llegamos a la conclusión de que hay que pedir este examen complementario. Bueno, ¿de dónde saqué las recomendaciones que ahora les voy a hablar sobre el pedido de los distintos exámenes de laboratorio?
Bueno, y exámenes preanestésicos, exámenes de laboratorio. Bueno, obviamente del Miller, en el capítulo de justamente evaluación preanestésica, la Sociedad de Anestesiología de Chile, eh, este, esta guía de recomendación, ¿sí? De la de evaluación preoperatoria en el siglo XXI, que es de un médico chileno también. Y para poner algo de lo que es Argentina, eh, en su momento cuando busqué en la página de la FAR a ver si había alguna guía de recomendaciones sobre el estudio preoperatorio, estaba puesto este de ARBA, pero que era medio viejo y después creo que después lo sacaron, así que por ahí no está tan actualizado. Por eso, más que nada, me basé en lo de la sociedad chilena y lo del artículo que les dejé acá y del Miller. Pero bueno, tienen algunos gráficos que por ahí están buenos y algún concepto que también puse. Pero bueno, para tener en cuenta eso, más que nada. Yo, más que nada, para poner algo de lo que es recomendaciones de Argentina, digamos. Bueno, empezamos con el electrocardiograma, ¿sí? Que es algo que generalmente se le pide a todo el mundo. Y la verdad es que no hay consenso a partir de qué edad habría que pedirle. Pero sí se recomienda pedirlo rutinariamente en hombres a partir de los 40 años y en mujeres a partir de los 50. Obviamente por el aumento de por sí a estas edades del riesgo de alguna evento cardiovascular, ¿sí? Obviamente en las mujeres mucho después que los hombres por el tema, bueno, del factor protectivo de lo que es los estrógenos hasta que llega la menopausia. Eh, ¿En qué pacientes, además de la edad, se recomienda solicitar el electrocardiograma? Bueno, en aquellos con signos y síntomas de enfermedad cardiovascular o pulmonar, sometidos a cirugías de alto riesgo quirúrgico, que ahora en la siguiente diapositiva les voy a poner cuáles son estas cirugías de alto riesgo quirúrgico, los que están sometidos a cirugías de alto riesgo quirúrgico y que tengan al menos un punto, ¿sí? en este índice de riesgo quirúrgico, cardíaco, perdón, que ahora se los voy a mostrar también junto con lo que son las cirugías de alto riesgo, o pacientes con 2 puntos de este índice independientemente del riesgo de la cirugía. Acá tienen, ¿sí? El índice de riesgo cardiovascular y lo que se consideran las cirugías de alto riesgo quirúrgico para el caso de solicitar un electrocardiograma. Bueno, todo lo que es cirugías mayor de urgencia, especialmente en los ancianos, cirugías aórticas o vascular mayor, cirugías vascular periféricas, ¿sí? Y cirugías con cambio de volumen o sangre importante, o sea, cirugías que sabemos que van a sangrar mucho. Después tenemos intermedio, que es la endarterectomía carotidia, cirugía de cabeza y cuello, intraperitoneal torácica, ortopédica, prostática, y de bajo riesgo, los procedimientos endoscópicos, cirugías superficiales, cirugías oftalmológicas como las cataratas y cirugía de mama. Eh, ¿Cómo sacamos los puntos de este índice de riesgo cardíaco? Bueno, tenemos un punto por cada uno de los conceptos que tenemos en esta tabla. Ya que es una cirugía de alto riesgo es un punto, ¿sí? Historia de cardiopatía isquémica, ¿sí? No revascularizada es otro punto. Historia de insuficiencia cardíaca, historia de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, uso de insulina preoperatoria, ¿sí? Y pacientes con una creatinina mayor a 2 miligramos de cilitro. Acá tenemos el gráfico de ARBA, ¿sí? Fíjense que acá cambia un poquito lo que es la edad, en vez de 40 a 50 dice de 45 a 55, y eh, después es todo bastante parecido. Eh, en pacientes con este rango etario, si no han tenido un electrocardiograma en los últimos 6 meses, se recomendaría realizar el electrocardiograma, igual que, bueno, como dicen las otras guías, y en el caso que no, bueno, todo lo que es la historia de las patologías cardiovasculares que vimos anteriormente, o sintomatología cardiovascular o pulmonar, también se recomienda solicitarle el electrocardiograma. Pero lo que quiero decir es que pacientes jóvenes menores de 40 años, en el caso de los hombres y menores de 50, en el caso de las mujeres, si no tienen ninguna patología
eh, antecedente patológico, por ahí no estaría tan recomendado solicitar un electrocardiograma. Según las guías, obviamente son recomendaciones y está a criterio de cada anestesiólogo elegir si le pide el electrocardiograma o no. ¿Qué pasa con la radiografía de tórax? Bueno, está bastante, o sea, el tema de la radiografía de tórax es bastante controvertido. En algunos lugares dice una cosa, en otros dice otra, así que yo les pongo acá como las dos grandes eh, recomendaciones que encontré y a qué conclusión llegué yo, ¿sí? Por un lado, tenemos que está recomendado pedir radiografía de tórax a pacientes con EPOC avanzada, enfermedad pulmonar efisемatosa, ¿sí? Sospecha de edema pulmonar, sospecha de neumonía, sospecha de masas mediastínicas y hallazgos sospechosos en el examen físico. Eso decía en una de las recomendaciones. En otro lado dice que en muchos casos lo más probable es que se encuentren los mismos hallazgos de exámenes anteriores, ¿sí? Y que no va a conducir a ningún cambio de conducta perioperatoria. ¿Qué es lo que quiere decir? Que pacientes que ya vienen con un diagnóstico de POC, ponele, o de una neumonía, por ahí lo más lógico sería, bueno, pedirle que optimicen el tratamiento, ¿sí? O que traten la enfermedad infecciosa, pero pedir una radiografía de tórax como que no tiene mucho sentido. Entonces, a lo que llegué yo a la interpretación de todas estas cosas es que por ahí, por un lado, dice que si en el examen físico nosotros encontramos algún hallazgo sospechoso que no está identificado previamente, y sospechamos, no sé, que el paciente podría llegar a tener una neumonía, bueno, ahí sí podemos poner, solicitamos radiografía de tórax y vemos así el seguimiento con el especialista que se encargue de eso, obviamente. Versus, ¿sí? Pacientes que ya vienen con un diagnóstico. No tendría demasiado sentido solicitar una radiografía de tórax, justamente por eso, porque no nos va a cambiar nada. Si un paciente es EPOC, ya tiene diagnóstico de EPOC, le vamos a hacer una radiografía de tórax y vamos a ver todos los hallazgos del EPOC, a menos que sospechemos, no sé, que esté reagudizado, pero ya con el examen físico también, o sea, se podría tranquilamente pedir que eh, pedir la interconsulta con clínica o médico de guardia para que pueda optimizar el tratamiento, solucionar su patología y que después vuelva. Así que nada, es un poco controvertido lo que es radiografía de tórax en estos casos de cirugías no pulmonares, obviamente. ¿Qué dice? Bueno, acá sí hay una gran diferencia con lo que es la eh, ARBA, ¿sí? Porque dice que pacientes con sintomatología respiratoria o que van a llevar procedimientos torácicos, que eso después lo voy a ver, que tampoco está tan recomendado, si no tiene radiografía solicitada anteriormente a los 6 meses, se debería pedir. Entonces, bueno, es como que, o pacientes con insuficiencia congestiva, enfermedad vascular significativa, o sea, pacientes con ya diagnósticos también se debería, si no tiene radiografía de tórax, se debería poner radiografía. Es como que, bueno, por ahí esto no está tan actualizado, o también va a depender, obviamente, del criterio de cada médico. Seguimos con las demás pruebas de laboratorio. Ahora sí, hematocrito de hemoglobina. Bueno, según las guías, las recomendaciones dicen que no tiene indicación rutinaria, pero sí tiene indicación selectiva, no rutinaria, sí selectiva en algunas condiciones clínicas, como el tipo y la masividad del procedimiento, o sea, si son cirugías que sabemos que van a sangrar mucho, patología renal o hepática, edades extremas, si son muy jóvenes, muy chicos o muy ancianos, antecedentes de anemia o sangrado, ¿sí? O otros trastornos hematológicos. Según ARBA, lo que dice es que estos estudios no deben ser repetidos si se obtuvo un valor aceptable dentro de los 3 meses previos y no hubo ningún cambio clínico en el paciente. Prueba de coagulación. En este caso está justificado en pacientes que presenten alteraciones de la coagulación conocida, ¿sí? Usuario de terapia anticoagulante, habíamos hablado un poquito de lo que es el pedido de RIN, por ejemplo, pacientes que usan antagonistas de la vitamina K, disfunción renal o hepática, en pacientes que van a ser sometidos a pacientes con alto sangrado y siempre, obviamente, en los que la anestesia neuroaxial, ¿sí? En esos casos siempre vamos a pedir un coagulograma. Bueno, los exámenes de glucemia, electrolitos, estudio de función renal y función hepática, hay que pensar solicitarlos en pacientes que, bueno, sabemos que tienen patología renal o hepática, o en el caso de alguna patología agregada, como puede ser la tiroides, suprarrenal, o que sepamos que tengamos diabetes, en caso de que queramos saber cómo está el tratamiento de este paciente, en el caso que haya optimizarlo, pedir una glucemia
electrolitos o función tanto renal como hepática, en los que usan ciertos medicamentos como diuréticos de asa, como furosemida, digitálicos también, terapias alternativas como hierbas. Pruebas de orina, bueno, no existe ninguna indicación de análisis preoperatorio, ¿sí? Según el dealer rutinario de orina. El examen de orina se pide más que nada en pacientes asintomáticas, en pacientes asintomáticos, obviamente las mujeres embarazadas, pero bueno, eso ya es algo más de obstetricia, o en pacientes que van a entrar al quirófano para cirugías urológicas. Pero bueno, se supone que ya viene anteriormente, se hace una cirugía urológica con un pedido, ¿sí? De orina, porque obviamente esos procedimientos se tienen que hacer con la vía urinaria lo más eh, abacterianamente posible. Bueno, y ahora, luego de hablar, sí, los estudios complementarios que vamos a pedir, vamos a hablar de lo que es la evaluación cardiovascular y la pulmonar, que son dos de los aspectos que había hablado que vamos a profundizar un poco, ¿sí? Para después poder ver cuáles son las indicaciones, ¿sí? De estudio específicos y de estos dos sistemas. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación cardiovascular en el preoperatorio? Es identificar si alguna enfermedad cardiovascular que por ahí no esté diagnosticada, ¿sí? Evaluar su severidad. Todo esto, ¿sí? Para disminuir las complicaciones cardíacas que se pueden generar en el postoperatorio, ¿sí? Como puede ser muerte de causa cardiovascular, infarto de miocardio, angina inestable, insuficiencia cardíaca y arritmias graves. ¿Cómo vamos a realizar, ¿sí? Esta evaluación cardiovascular? Bueno, a grandes rasgos, obviamente que esto se puede profundizar mucho más, pero vamos a analizar tres aspectos, ¿sí? Los factores de riesgo del paciente, ¿sí? ¿Qué riesgo cardiovascular tiene este paciente? Capacidad funcional del paciente, o lo que se llama también aptitud cardiopulmonar, y el tipo de cirugía, ¿sí? Hay distintos grados de riesgo cardiovascular dependiendo de la cirugía en la cual se va a someter el paciente. Todo esto en conjunto llevamos a una evaluación cardiovascular adecuada para poder prepararnos, en el caso de que obviamente la cirugía sea inevitable, o prepararnos para una eventual complicación cardiovascular postoperatoria, ¿sí? Primero que nada, los factores de riesgo. Los factores de riesgo bajo, ¿sí? En los cuales no son claramente predictores de riesgo cardiovascular, son la edad avanzada, un cardiovascular anormal, ¿sí? En el caso de que haya una hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda o anomalía de cemento ST, no parecería, ¿sí? Ser predictores de riesgo cardiovascular, según la bibliografía. Ritmos no sinusales, ¿sí? Baja capacidad funcional, historia de accidente de ACV, hipertensión arterial sistémica no controlada, todos estos se consideran de riesgo bajo, ¿sí? Riesgo moderado, que ya justificarían una evaluación, obviamente que después estos riesgos se tienen que sumar después al tipo de cirugía, ¿sí? Y a la capacidad funcional del paciente. Riesgo moderado, que ya justifican una evaluación, ¿sí? Pedir una evaluación cuidadosa de la reserva funcional de este paciente, ¿sí? Y del riesgo propio de la cirugía son el ANGOR, ¿sí? Pacientes con ANGOR, pacientes con infarto del miocardio previo, o sea, que tenga una historia clínica de infarto previo o que veamos en el electrocardiograma que haya ondas Q patológicas, insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia cardíaca, ¿sí? O antecedente de insuficiencia cardíaca, diabetes y la insuficiencia renal. Y ya después el riesgo alto, que directamente lo que hacen es tener que postergar la cirugía, ¿sí? Obviamente que sea cirugía no cardíaca, porque si es una cirugía cardíaca, obviamente va a ser paciente de alto riesgo. Eh,
Esto lo que obliga a nosotros es a postergar la cirugía y pedir un estudio y un manejo más agresivo a las patologías. Obviamente que un síndrome coronario inestable, un paciente que se está infartando o que tiene una angina inestable o severa, lo que urge en ese momento es la revascularización. Insuficiencias cardíacas descompensadas, ¿sí? Arritmias significativas, como son los bloqueos auriculoventriculares completos, arritmias ventriculares sintomáticas, ¿sí? Arritmias subventriculares con frecuencia ventricular no controlada también, y la enfermedad valvular grave. Todos estos factores de riesgo nos hacen llegar a la conclusión de que debemos postergar la cirugía para un control de su patología, obviamente, a menos que sea una emergencia o sea una cirugía especial de miocardia. Bueno, después de eso tenemos la evaluación de la capacidad funcional o aptitud cardiopulmonar, ¿sí? Que la utilizamos para estimar el riesgo de morbimortalidad postoperatoria, ¿sí? Del paciente y para determinar si se requieren más pruebas preoperatorias, ¿sí? Bueno, las guías dicen que existe una asociación entre el deterioro funcional preoperatorio muy significativo, o sea, dificultades o incapacidad para realizar actividades de la vida diaria, ¿sí? Que son cosas que preguntamos en cada evaluación planestésica que hacemos, y el aumento de los riesgos de la mortalidad postoperatoria, ¿sí? Las complicaciones cardiovasculares y también las pulmonares. ¿Cómo hacemos para calcular, cómo hacer esta evaluación de la capacidad funcional? Bueno, durante la entrevista o durante la evaluación planestésica, nosotros vamos a ir preguntando los distintos niveles, ¿sí? de capacidad funcional del paciente, digamos, con lo que refiere a actividades de la vida cotidiana o actividades deportivas, ¿sí? Para de esta manera poder llegar a lo que es la cantidad de equivalentes metabólicos, son los MET. Es la manera que nosotros tenemos para cuantificar, ¿sí? La capacidad funcional. Y el MET justamente es la cantidad de oxígeno consumida mientras el paciente está sentado, o sea, basal, que corresponde a 3,5 mililitros minuto de kilo de peso corporal. ¿Sí? Entonces, a partir de la evaluación subjetiva que llevamos nosotros, ¿sí? Para poder ver, hay una tabla de equivalentes de MET que ahora vamos a ver, pero se llega a partir de la entrevista con el paciente. Es un diagnóstico bastante subjetivo del anestesiólogo. Hay maneras de objetivizarlo un poquito más, ¿sí? Que es con el índice de Duke, que es una encuesta estructurada, o sea que sí o no, y a partir de la puntuación del índice de Duke, vos podés calcular, que ahora les voy a mostrar, a cuántos MET se correspondería, ¿sí? Acá tenemos la tabla, ¿sí? De los equivalentes metabólicos de la capacidad funcional. Fíjense que va desde el MET 1, que sería comer, trabajar sentado o vestirse, ¿sí? Que serían los basales, hasta el 12, que es correr, ¿sí? Muy rápido, en distancias largas o moderadas, que sería un MET 2. Y después del otro lado tenemos la manera que podemos objetivizar, ¿sí? Esta evaluación de la aptitud cardiopulmonar, que es justamente este cuestionario del índice específico de actividad de Duke, ¿sí? Que es una serie de preguntas que es estructurada, en el cual el paciente va contestando sí o no, y ahí te da las puntuaciones, ¿sí? ¿Cómo pasamos de estas puntuaciones de Duke a MET? Con esta formulita que está acá, ¿sí? Los MET estimados sería 0. Sería sumar 0,43 por la puntuación de DESI más, o sea, el índice de Duke más 9,6 sobre 3,5. Y ahí te dan los METs estimados. Y está demostrado que esta puntuación sí mejora la predicción de las complicaciones cardíacas postoperatorias después de una cirugía no cardíaca. Por último, bueno, tenemos los riesgos inherentes a la cirugía, ¿sí? Cirugías de bajo riesgo, con un riesgo cardíaco menor del 1%, tenemos los procedimientos endoscópicos, superficiales, oftalmológicos y de mama. Esto ya lo habíamos visto antes. Riesgo intermedio, como había dicho antes, endotomía carotida, cirugía de cabeza y cuello, cirugía intraperitoneal, intratorácica, ortopedia y prostática, y de alto riesgo, cirugía de urgencia, vasculares mayores, vascular periféricas, ¿sí?
procedimientos quirúrgicos prolongados asociados a aporte de volumen o pérdidas sanguíneas importantes, o sea, cirugías que van a sangrar mucho y que van a requerir aportarle mucho volumen. Entonces, como habíamos hablado antes, con el resto de la evaluación anestésica, una vez que logramos tener toda esta evaluación, que es una evaluación clínica, ¿sí? Podemos decidir si corresponde pedir estudios complementarios para poder profundizar más en la evaluación. Los estudios complementarios, sí, para evaluar la reserva cardiovascular pueden ser invasivos o no invasivos. Con respecto a los no invasivos, tenemos, bueno, los test de esfuerzo, ¿sí? El Holter, los test de esfuerzos eh, que son inducidos farmacológicamente, la función ventricular, como el ecocardio, y luego los invasivos, que son la coronariografía. ¿En qué situaciones debemos pedir estos estudios? ¿Sí? Tanto, no sé, un test de esfuerzo, o más que nada una ecocardiografía. Bueno, la información que aportan los estudios no invasivos, ¿sí? Va a ayudar a determinar si necesitamos pedir un estudio adicional, ¿sí? O llegar a indicar tratamiento. Si nosotros a un paciente, antes de realizarle la evaluación cardiovascular, le hacemos un electrocardiograma en reposo y esto revela alteraciones dudosas, ¿sí? O en estos pacientes incapaces de realizar ejercicio, ¿sí? O portadores de cardiopatía, ¿sí? Está indicado, está indicado realizar una ecocardiografía, ¿sí? O una prueba de esfuerzo, mínimamente, para poder evaluar cómo está esa reserva funcional. Bueno, esto con respecto a la evaluación cardiovascular. Después, con lo que respecta a la evaluación respiratoria, hay que hacer una muy grande separación en lo que es los pacientes que se va a someter a una cirugía que no es pulmonar del paciente que se va a someter a una cirugía pulmonar más que nada de resección pulmonar, ¿sí? Porque son dos tipos de evaluaciones distintas. Generalmente, el paciente que no se va a someter a una cirugía pulmonar, casi que ni estaría indicado pedirle estudios de función respiratoria. No está demostrado que ayude, digamos, en el postoperatorio. Perdón. O sea, nosotros en este grupo de pacientes lo que queremos hacer más que nada es identificar a los pacientes que pueden ya tener complicaciones pulmonares postoperatorias, que pueden ser la neumonía, la falla respiratoria, ventilación mecánica prolongada, broncoespasmo, telectasias, ¿sí? Si tiene POC, una exacerbación del EPOC. Todo esto nos ayuda a decidir si, bueno, si hay que mejorar el tratamiento, si por ahí hay que pedir cama en algún servicio que cuente con oxígeno, como puede ser UTIM, para pacientes que requieren oxígeno, que van a requerir oxígeno en el postoperatorio, o que necesiten un cuidado más de lo que es la ventilación, o pacientes que van a requerir ventilación mecánica, entonces habrá que pedirle cama en UTI, ¿sí? Todas estas cosas hay que tener en cuenta para decidir cómo va a seguir el postoperatorio de este paciente. ¿Cómo identificamos, o sea, cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de estas complicaciones pulmonares postoperatorias? Bueno, el tabaquismo más que nada por el tema del EPOC, ¿sí? Porque es el principal factor de riesgo para desarrollar EPOC. Edad sobre los 70 años. El EPOC, ¿sí? Pacientes que presentan alteraciones agudas de su cuadro crónico, se debe difiere la cirugía, obviamente. Además, aumenta el riesgo de broncoespasmo intraoperatorio, o sea que paciente que vea algún EPOC exacerbado, hay que pedir que se solucione su exacerbación aguda y luego se reevaluará. Infecciones de la vía aérea superiores, o sea, en realidad mucho no te altera lo que es el resultado posoperatorio, pero es razonable aplazar la cirugía, ¿sí? Hasta que el cuadro esté controlado. Y bueno, no se han demostrado evidencia concluyente en el aumento del riesgo de complicaciones post-operatorias pulmonares en caso de tener asma, obesidad o apnea del sueño. Eso es lo que dice la bibliografía. Y como le dije, tanto la espirometría, ¿sí? No demostró un valor, ¿sí? En lo que es la cirugía estatorácica. O sea, cirugías que no implican resección pulmonar, los últimos trabajos demuestran que no es superior al examen físico e historia clínica. O sea, un paciente que te viene con un EPOC exacerbado, no le vas a pedir una espirometría. Ya sabes que tiene EPOC y está exacerbado. O sea, le vas a pedir interconsulta con clínica médica o lo vas a mandar con un médico de atención primaria para que le solucione su EPOC o lo vas a internar
para que se pueda solucionar su agudización y luego lo vas a reevaluar. Con lo que respecta a la radiografía de tórax, como les hablé antes, o sea, rara vez va a proveer información inesperada, ¿sí?, a lo que ya sabíamos del paciente que influya en el perioperatorio, por lo que ya sabemos de la historia clínica del examen físico. Ahora, distinto, ¿sí?, obviamente es el paciente que se le va a realizar una cirugía de resección pulmonar, por lo general por situaciones de tumores pulmonares. Puede haber otras, pero bueno, por lo general es lo que vemos. En esto sí, hay que pedirle un conjunto que generalmente, bueno, el cirujano de tórax por lo general ya le pide estos estudios, que son, el paciente debe tener una espirometría, debe tener análisis de gases en sangre. ¿Por qué una espirometría? Porque nosotros tenemos que calcular lo que va a ser la función pulmonar post resección, tanto de su volumen expirado forzado, ¿sí?, que nosotros predecimos que va a tener en el postoperatorio. ¿Por qué análisis de sangre? Porque también tenemos que ver cómo va a estar la funcionalidad del parénquima pulmonar, que eso se basa sacando la difusión de dióxido de carbono que predecimos del postoperatorio, ¿sí? Test de actitud cardiopulmonar, como vimos también en el, en el caso de la evaluación cardiovascular. En este caso lo que usamos es la prueba de los tramos de escalera, ¿sí?, que eso nos deja ver cómo está esa funcionalidad pulmonar que tiene el paciente en ese momento y que nos va a decir si este paciente está apto para someterse a una cirugía de resección pulmonar y que va a tolerar esa capacidad funcional pulmonar que le resta luego de la resección, le va a servir para poder mantenerse en el postoperatorio. Como le dije, uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es el BEF predictivo postoperatorio, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Con la fórmula que tenemos acá abajo, ¿sí? Se hace el que obtenemos por la espirometría en el preoperatorio y luego se multiplica por 1 menos el porcentaje del tejido que se va a resecar sobre 100 y eso te va a dar un porcentaje. Si te da mayor a 40%, en su gran mayoría no van a presentar complicaciones postoperatorias. Distinto es lo que le da menor a 30%, que sí se relaciona con una mayor necesidad de uso de ventilación mecánica postoperatoria y una mayor tasa de complicaciones. Con el tema de la difusión de monóxido de carbono, lo que nos va a dar es cómo está, digamos, esa función del parénquima pulmonar, de intercambio gaseoso. El modo de calcularlo va a ser igual a la fórmula del BES1 postoperatorio, ¿sí? Si el valor de la difusión de predictivo de monóxido de carbono postoperatorio nos da menor a 40%, se va a correlacionar con un aumento de las complicaciones pulmonares postoperatorias. La prueba del tramo de las escaleras, que es el que más tradicionalmente se usa para ver cómo está esta aptitud cardiopulmonar, ¿sí?, es de gran utilidad, ¿sí? Lo que nos dice que el ascenso de más de 3 tramos, un tramo es 20 escalones con altura de 15 centímetros por escalón, ¿sí? Entonces, sí, el ascenso de más de 3 tramos, ¿sí?, en forma ininterrumpida, tiene una baja tasa de complicaciones. En cambio, sí, el ascenso de 2 o menos tramos presenta un alto riesgo de muerte y mortalidad, ¿sí? Es un test rápido y sencillo que nos permite evaluar si el paciente, ¿sí?, tiene una capacidad funcional lo suficientemente buena como para poder tolerar que le falte un porcentaje del pulmón. Bien, ahora ya para ir terminando, voy a hablar un poco de lo que son las nuevas guías de ayuno, ¿sí?, en esta revisión que hizo la FAR en el 2022. Es bastante interesante porque toma como una nueva noción de lo que es el ayuno preoperatorio, eh, por el descubrimiento de que, bueno, de que ayunos excesivos no solamente van a provocar un mayor contenido gástrico, sino que va a provocar que el pH sea más bajo, ¿sí? Hipoglucemia, deshidrataciones, mayor grado de estrés, ansiedad, ¿sí? Aumento de la resistencia a la insulina, que eso está relacionado con lo que es eh, la morbilidad postoperatoria, ¿sí? Es bastante común ver pacientes que están hace mucho tiempo de ayuno, que lo primero que hacen cuando se levantan de la cirugía es que están deshidratados, con mucha hambre. Lo primero que preguntan es cuándo van a poder volver a comer, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal del ayuno preoperatorio es, obviamente,
reducir al máximo las complicaciones que pueden resultar de una aspiración del contenido gástrico, ¿sí? Que eso obviamente nos puede llevar a cosas catastróficas como puede ser la neumonía por aspiración, ¿sí? Eso obviamente lleva a mayor estadía hospitalaria, aumento de la morbilidad, de la mortalidad, ¿sí? ¿Qué dicen las recomendaciones de ayuno nuevas de los distintos elementos, tanto líquidos como de comida? Con respecto a los líquidos, se dice, las guías de recomendaciones de la FAR se estructuran de la siguiente manera. Te dan la recomendación y abajo te la justifican. O sea, no solamente te dicen, tiene que tener un ayuno mínimo o máximo de tantas horas, sino que abajo te explican por qué, si te dan una justificación. Con lo que respecta a los líquidos, dice que se debe estimular a los pacientes adultos a que beban líquidos claros con azúcar, ¿sí? Que incluye bueno, el agua, jugos, bebidas isotónicas, té, mate, café sin leche, hasta 2 horas previas. ¿Sí? Obviamente se debe evitar lo que son gaseosas y bebidas carbonatadas. La justificación es que se comprobó que la ingesta de hasta 150 minutos de agua, 2 horas y media antes del procedimiento, disminuye el volumen gástrico desigual, aumenta el pH en comparación a pacientes que no habían ingerido líquido. ¿Sí? Con lo que respecta a los sólidos, bueno, esto mucho no ha cambiado. Dice que para las comidas livianas 6 horas, para las que son ricas en grasas 8 horas. ¿Por qué no ha cambiado tanto? Porque el único estudio más o menos serio que se hizo fue el de Miller del año 83, o sea, imagínense, y tampoco fue tan concluyente porque no fue un año fue hace mucho tiempo y también los métodos de estudio no fueron los más adecuados. Entonces es como que tampoco ¿qué es lo que se dio en el estudio? Que demostró que la ingesta liviana de 2 a 4 horas previo al procedimiento electivo no aumentaba el volumen gástrico. Pero bueno, con eso no hacíamos nada, porque los métodos no permitían evaluar la ausencia de restos sólidos, entonces se sigue recomendando el típico de 6 horas para comidas livianas y 8 horas para comidas ricas en grasa. Con los que respecta a los chicles, los caramelos del tabaco, bueno, no hay una recomendación específica, nada más se deja más a criterio del anestesiólogo, ¿sí? La suspensión o no de una cirugía en el caso de que se haya masticado chicle, comido un caramelo, que va a depender obviamente del tamaño del caramelo o del consumo de tabaco. Lo que dice es que el procedimiento electivo no debe cancelarse o demorarse, ¿sí? En el caso de que esté masticando chicle o fumando instantes antes de la inducción anestésica. Eso no cambiaría nada. Con lo que respecta a los caramelos, bueno, queda a criterio del anestesiólogo, porque bueno, va a depender de hace cuánto comió caramelo, cómo era el caramelo, esto es como que muchos consideran que el consumir un caramelo rompe con el ayuno y está perfecto, porque ese caramelo está dentro del estómago y es un resto sólido que puede aspirarse. Pacientes con alteraciones de vaciamiento gástrico. Bueno, esto es interesante porque dice que en diabéticos, en pacientes con reflujo gastroesofágico, como en embarazadas y que estén en trabajo de parto, dicen que las alteraciones del vaciado gástrico son muy leves. ¿Sí? Entonces, las recomendaciones son las mismas que para cualquier otro paciente. Eh, no habría que aumentar los tiempos de ayuno en caso de estos cuadros clínicos. Ya para otro tipo de pacientes, como para pacientes neurológicos, con pacientes obstruidos, bueno, todas esas cosas, obviamente ya se los considera como pacientes que tienen altas chances de aspirarse y que tampoco va a cambiar mucho el tema del ayuno, sino que se va a considerar un paciente con alto riesgo de aspirarse y la intubación obviamente va a ser una secuencia rápida para disminuir el riesgo de aspiración. Con lo que respecta a la profilaxis farmacológica, ¿sí? de los riesgos de aspiración, bueno, dice que no hay suficiente evidencia para decir que el uso de los antiácidos, el Liberán, ¿sí? Los antihistamínicos o eh, los azoles, ¿sí? Los inhibidores, la bomba de protones, como el omeprazol, el pantoprazol, todos esos, no, no hay evidencia de que demuestren un beneficio significativo en pacientes no embarazadas, ¿sí?
Distinto es en las pacientes obstétricas, ¿sí? Porque tienen un grado de broncoaspiración de 2 a 3 veces mayor que la presión general. Entonces, se podrían implementar estas medidas profilácticas. Para lo que es la cesárea electiva, se recomienda utilizar ranitidina de 50 miligramos intravenosa 1 hora previo al ingreso a cirugía, ¿sí? Y luego se puede combinar con al menos 2 fármacos, ¿sí? Durante el intraoperatorio. Esto ya no como profilaxis, sino como el intraoperatorio. Los antagonistas del 583, como el ondansetron, que es el que más se usa, la dexametasona, que generalmente se hace en la premedicación, el Reliberan, ¿sí? Durante el intraoperatorio. Y bueno, para las cesáreas de emergencia, sí, lo que son los antiácidos no particulados, como el citrato de sodio, vía oral, ¿sí? Más la ranitidina o el omeprazol y reliberan al momento de la toma de decisión de llevar a la paciente a una cirugía, a una cesárea de emergencia. Bueno, y otra de las novedades que tiene la nueva guía de ayuno es que se está recomendando, sí, darle al paciente bebidas líquidas ricas en carbohidratos, ¿sí? Porque mejora el bienestar, ¿sí? Del paciente, reduce la sed, el hambre, la resistencia a la insulina, que justamente la resistencia a la insulina genera hiperglucemia, que aumenta además más por el estrés quirúrgico, ¿sí? Y esto aumenta la mortalidad de los pacientes. Entonces, se está incitando, ¿sí? A dar al paciente bebidas ricas en carbohidratos, como pueden ser eh, bebidas con azúcar, glucosa, maltodextrina. Ya en algunos lugares de Europa ya hay soluciones de bebidas azucaradas para, para el preoperatorio que se les da a los pacientes, que obviamente, bueno, acá no tenemos. Bueno, y para terminar con lo que es la evaluación preanestésica, vamos a realizar con todo lo que recabamos con las evaluaciones, la historia clínica, el examen físico, los distintos evaluaciones tanto cardiovasculares como pulmonares, eh, una clasificación de los riesgos preoperatorios, ¿sí? Tanto del paciente por sus condiciones físicas, ¿sí? Como, bueno, del riesgo quirúrgico, que ya los habíamos hablado, más que nada del riesgo, del riesgo quirúrgico con el tema del sangrado, ¿sí? Para lo que es específicamente de los antecedentes del paciente, usamos los criterios ASA, ¿sí? El ASA 1 para el paciente normal sano, ASA 2 paciente con enfermedad sistémica leve, ASA 3 paciente con enfermedad sistémica grave, el 4 para enfermedades graves sistémicas, sí, que suponen una amenaza continua para la vida. El 5 paciente moribundo, que no se espera que sobreviva si no se lleva a cabo la intervención. Y el 6 paciente que está declarado con muerte cerebral y que eh, paso a quirófano es como donante de órganos. Después, bueno, para lo que es la cirugía urgente, en el Miller dice creo que nosotros usamos en la planilla E, que es para cirugías de urgencia. Después, para el riesgo que es propio de la cirugía, tenemos riesgo mínimo para el paciente, la categoría 1, ¿sí? Independientemente de la anestesia, ¿sí? Intervenciones mínimamente invasivas sin sangrado o sangrado mínimo. Intervenciones se realizan en la consulta o en quirófano, solo para la anestesia con la monitorización. Después, la categoría 2 son intervenciones poco o moderadamente invasivas con un riesgo de sangrado que no excede los 500 mililitros, riesgo leve para el paciente independientemente de la anestesia. La categoría 3 sí, son intervenciones moderadas o definitivamente invasivas, con un riesgo ya de sangrado entre 500 y 1,5 litros de pérdidas sanguíneas, ¿sí? Riesgo moderado para el paciente independientemente de la anestesia. Intervenciones muy invasivas, ¿sí? Ya con un riesgo superior de pérdida de sangre de 1,5 litros, riesgo importante para el paciente independientemente de la anestesia. Intervenciones muy invasivas con un sangrado esperado superior al 1,5 litros,
riesgo crítico para el paciente, independiente del tipo de anestesia, normalmente precisa cuidados en unidad de cuidados intensivos con monitorización invasiva. Entonces, estos pacientes ya sabemos que tenemos que solicitarle una cama en unidad de terapia intensiva. ¿Sí? Todas estas cosas que nosotros pedimos, cama en terapia intensiva, cama en terapia intermedia, por si necesita oxígeno o monitorización más invasiva, o pacientes que sabemos que van a ir intubados o con bomba de Nora, todo eso lo tenemos que indicar en la hoja de evaluación preanestésica para que después el cirujano, el traumatólogo, el paciente o el profesional que va a operar al paciente sepa que va a requerir disponibilidad de cama en terapia. ¿Sí? Bueno, y eso ha sido todo.